Muy buenas tardes. Muy bienvenidos nuevamente a este nuevo estudio en el libro de Levítico que estamos haciendo cada semana. Estamos agradecidos de que tú estés con nosotros, que nos puedas seguir. Pon like, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a seguir teniendo más seguidores y poder generar mucho más contenido que sea útil y bíblico. Estamos estudiando el libro de Levítico, las ofrendas, los sacrificios que Dios determinó para acercarse a Él. Luego de que Dios completara el tabernáculo, nos dice el libro de Éxodo capítulo 40 que vino la presencia de Dios. Pero en el capítulo número 1 de Levítico, Dios le dice ahora al pueblo la manera en la cual ellos se pueden o deben acercarse a Dios. Y para ello Dios estableció algunos sacrificios. Hemos visto durante las primeras semanas los sacrificios que se dividen en cinco, tres de carácter voluntario, el holocausto, que nos habla acerca de la muerte de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La oblación, que nos habla acerca de la vida de Cristo, la ofrenda de harina, una vida sin rugosidades, una vida fina, agradable. Y también la ofrenda de paz, que nos habla acerca de la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver los sacrificios, los dos restantes, los sacrificios obligatorios, que todo judío debía cumplir para ir y acercarse a Dios. Entonces, los diferentes tipos, vamos a comenzar por ello, los diferentes tipos, dos tipos diferentes de sacrificios obligatorios. El primero, el sacrificio por el pecado, y el segundo, el sacrificio por la culpa. El sacrificio por el pecado lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 4, versos 1 al 35, y solo voy a leer algunos pasajes de este capítulo porque es muy largo y no queremos perder mucho tiempo en ello. Pero dice la Biblia así: habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 4, Levítico, verso 1, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas. Y comienza a decir, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido, un becerro sin defecto. Luego, en el versículo 13, por ejemplo, si toda ahora la congregación de Israel hubiere errado, toda la congregación ahora. Los primeros eran el sacerdote, los líderes religiosos, todo el pueblo luego. Y mira lo que nos dice en el versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. El sacrificio por el pecado. No había propiamente tal una ofrenda abiertamente por el pecado, porque serían muchas, habría miles de ofrendas o sacrificios por el pecado. Y para ello quiero llevarte a Números capítulo 15. Busca en tu Biblia, por favor, Números capítulo 15, versos 30 y 31. Más, la persona que hiciere algo con soberbia hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, pasa a llevar a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona.
su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, no había un- una ofrenda o un sacrificio específico para cada pecado. Eso es casi imposible. Pero había provisión para los pecados de ignorancia. Ahora, si volvemos al libro de Levítico, capítulo 4, y si lees con detenimiento todo el capítulo, te vas a dar cuenta de algo, que la sangre tenía que rociarse delante del velo. Mira el verso 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre de un animal inocente que moría por un culpable, el pecador, una similitud a lo que hizo el inocente, el Señor Jesucristo, muriendo por nosotros, pecadores. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo de el santuario. Verso 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué quiere dejar en la mente Dios de cada persona, de cada judío, de cada israelita? La seriedad del pecado. Lo serio, lo grave que es el pecado y la culpa que recae sobre el que peca y el castigo que Dios hace recaer sobre esa persona. El pecado es algo muy grave. Mira, como ya lo leímos en los versículos 3 al 12, tenemos las instrucciones en cuanto a los pecados del sacerdote, los líderes religiosos. Ahí están las instrucciones que tenían que hacer. En los versículos 13 al 21 aparecen las instrucciones en cuanto a los pecados de la congregación. Toda persona ahí de la congregación. Ahora, para ambos se exigía el mismo sacrificio. ¿Ya? No había ninguna diferencia. Los pecados de un sacerdote, siendo el ungido de Dios, aquel que tenía que llevar la palabra de Dios, enseñar al pueblo, eran iguales a los de la nación de Israel. No había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y aún más, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3, 23. Luego, en los versículos 27, perdón, en los versículos 22 al 26, tenemos las instrucciones para los gobernantes, los jefes, y en los versículos 27 al 35, las instrucciones para el pueblo común, para toda persona. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está abarcando a toda persona. No importa el puesto, no importa quién eres, no importa dónde vives, no importa quién seas. No importa si estás aquí en el rango social o estás acá en el rango social, tanto el uno como el otro son culpables de pecado delante de Dios y todos deben llevar un sacrificio para expiar ese pecado. Y como bien lo dije, la Biblia nos recuerda, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, muy importante, de este sacrificio de Levítico capítulo 4, muy importante, lo encontramos en el verso 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Nótese y veamos, por favor, que el sacrificio no se quemaba en el altar de bronce, se llevaba fuera del campamento, se quemaba en un lugar limpio. Y esto nos recuerda lo que pasó con el Señor Jesucristo, fuera de la ciudad, en el Gólgota. Y te animo a que puedas ir en tu Biblia y buscar Hebreos capítulo 13, por favor, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13.
Y mira lo que nos dice Hebreos capítulo 13, versos 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre en la cruz del Calvario, padeció fuera de la puerta. La invitación del autor, del escritor, haya sido quien haya sido, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Mira, rechazado el Señor Jesucristo por la nación que Él vino a salvar. El paralelo del Nuevo Testamento con la ofrenda por el pecado de Levítico capítulo 4 la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, donde la Biblia nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y es interesante este pasaje, quiero detenerme aquí, porque es muy interesante, porque la Biblia dice el que no conoció pecado. Tenemos que preguntarnos quién era Jesús. La Biblia nos dice que Jesús era Dios. ¿Cuáles son los atributos que él tenía como Dios? Uno de ellos es la omnisciencia, es decir, todo conocimiento. Por lo tanto, cuando Pablo escribe al que no conoció pecado, tenemos que preguntarnos de qué manera el Señor Jesucristo, siendo Dios y en su omnisciencia como Dios, no conocía el pecado. Nosotros conocemos el pecado por experiencia, pecamos y conocemos lo que es mentir, por ejemplo, lo que es robar, por experiencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo no cometió pecado, no hizo engaño, no se halló engaño en su boca, no conoció pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Sin embargo, como Dios y usando su atributo de omnisciencia, de todo conocimiento, Él sabía lo que era el pecado. Él sabía, no por experiencia, sino en su calidad de Dios. Él conocía, ¿no es cierto?, el pecado. Y por ello Pablo dice al que no conoció pecado, pero tenemos que preguntarnos y hacernos esa pregunta. En 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24, dice la Biblia, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Qué interesante saber que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, pagó la deuda que mi pecado merecía el castigo, no siendo Él pecador, y porque me amó, porque nos amó, porque te amó, tomó sobre sí, sobre el madero de la cruz, el castigo que el Padre impuso y que la ley de Dios imponía sobre el pecado. También es maravilloso ver que incluso el ofrendante más pobre podía y debía ofrendar por el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de los padres del Señor Jesucristo, José y María, en Lucas capítulo 2, 24, donde ellos presentaron dos tórtolas por el Señor Jesucristo. Entonces no importaba si la familia era muy pobre o muy rica, todos debían, todos debemos ofrendar o debían ofrendar por el pecado. Interesante, mira, aunque ya lo hemos dicho, siempre es bueno repetirlo. No basta con querer traer un sacrificio a Dios. Hay que hacerlo como Dios lo pide o como Dios lo demanda en su palabra. No existe en la vida cristiana el a mi manera. Dios no acepta esa clase de sacrificios, los sacrificios a mi manera.
El segundo sacrificio que encontramos dentro de los sacrificios obligatorios. Ya vimos el sacrificio por el pecado y el segundo está en Levíticos capítulo 5, versos 1 al 7, el sacrificio por la culpa. Vamos allá, Levíticos capítulo 5. Y vamos a leer los versos 1 al 7. Un pasaje mucho más corto. Levítico capítulo 4 era todo el capítulo porque abarcaba toda la nación prácticamente. Y se demandaba en ese capítulo lo que tenía que hacer cada persona, cada grupo de personas en relación al pecado. Vamos a leer Levítico capítulo 5, versos 1 al 7. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y voy a leer el verso 7 para mencionar lo que ya vimos recién. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. El sacrificio por la culpa. Y esto nos habla de que Cristo paga la deuda por el pecado. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa están muy relacionadas, son casi similares. Es más, son cuadros de dos aspectos, de dos cuadros acerca de la muerte del Señor Jesucristo por los pecados. La ofrenda por el pecado se refiere al pecado como parte, y quiero que me entiendas bien, como parte de la naturaleza humana. El hecho de que todos somos pecadores. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, por cuanto todos pecaron. Esa es la sentencia de Dios, todos somos pecadores. Mientras que la ofrenda por la culpa enfatiza los actos individuales de pecado. Entonces, se refiere al pecado como parte de nuestra naturaleza. Mira, se puede ver, si tú lees con detenimiento Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 5, en los sacrificios, en los sacrificios por la culpa que los ofensores, los culpables, tenían que hacer restitución de lo cometido. Por ejemplo, Levítico capítulo 5, verso 16. Vamos allá. Levítico capítulo 5, verso 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte. La quinta parte es como un doble diezmo. Levítico capítulo 6, verso 4 y 5. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá, aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. La quinta parte es el 20%, lo que podríamos considerar un doble diezmo. Mira, esta ofrenda entonces nos recuerda que el pecado es costoso y que donde hay verdadero arrepentimiento habrá restitución también.
Interesante notar el orden de estos sacrificios, según aparecen en la Biblia. Dios empieza con el holocausto, la completa consagración de su Hijo a la obra de redención que nos habla acerca de la muerte. Porque es aquí donde todo comienza, nuestra salvación comienza, ¿no es cierto?, ahí, donde el plan de redención comienza. Pero desde el punto de vista humano, el orden es inverso. Primero nos vemos como habiendo cometido pecados de varias clases y nos damos cuenta que estamos en deuda con Dios. Y esto es la ofrenda por la culpa. ¿Qué está tratando de decirnos Dios? Lo que quiere enseñar con estos dos tipos de sacrificios que hemos visto es que ninguno está libre de el pecado. Ninguno. Ningún hombre está libre del pecado y por eso que toda la nación, cada persona, no importa el estrato social donde estaba, lo que fuera, lo que hiciera, cada persona tenía que ir a Dios y llevar un sacrificio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos condena, somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Por ello Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario, fuera del campamento, como lo hemos visto, pagó la deuda de nuestro pecado para que tú y yo pudiésemos llegar a su presencia. Justificados pues por la fe, nos dice la Biblia en Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estos dos sacrificios nos enseñan. El resultado de todo esto tiene que ser nuestra completa consagración al Señor. Hoy no necesitamos sacrificios y gracias a Dios por ello. ¿Y por qué? Porque ahora no necesito un sacrificio para acercarme a Dios, porque la Biblia nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, verso 4. Y gracias al Señor Jesucristo, porque ahora tú y yo tenemos el acceso libre. El judío en esa época tenía que ir con un sacrificio para acercarse a Dios. En la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo ser muerto, derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. El velo, dice la Biblia en los evangelios, que fue roto desde arriba hacia abajo. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué mensaje estaba transmitiendo Dios ahí? Ahora el camino hacia mí está libre. Podemos ir, no por tus méritos ni por los míos, sino que podemos ir por los méritos del Señor Jesucristo, aquel que murió, aquel que pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos llamados justicia de Dios en él. Continuamos, queridos amigos, hermanos, la semana que viene, ¿no es cierto? Siguiendo con estos sacrificios, analizando un poco más estos sacrificios para luego, ¿no es cierto?, terminar con ello y ver dentro del mismo libro quizás otros temas interesantes. Dios les bendiga. Esperamos a que te puedas suscribir. Queremos pedirte que le des like, ¿no es cierto?, a la campanilla y nos ayudas con eso. También escríbenos, ayúdanos a saber de dónde nos estás viendo, qué te parecen, comenta el video, porque así nos estás ayudando siempre a mejorar. 5 sacrificios, la manera en la cual el hombre podía acercarse a Dios. Hoy nos podemos acercar solo a través de el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Bendiciones.